Tu realidad es un sueño colectivo. Jacobo Greenberg te muestra cómo despertarlo. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha estado cautivada por la naturaleza de la existencia, preguntándose si aquello que percibimos es verdaderamente real o si, por el contrario, nos encontramos inmersos en una elaborada ilusión, una vasta y compleja sinfonía de percepciones que construimos a cada instante. Esta búsqueda incesante por descifrar el velo de lo aparente nos ha llevado a explorar los límites de la ciencia, la filosofía y la espiritualidad, desafiando nuestras nociones preconcebidas y empujándonos hacia una comprensión más profunda y expansiva del universo. En este viaje exploraremos una visión radical que desafía los pilares de nuestra percepción ordinaria, una perspectiva que nos invita a mirar más allá de la superficie de lo tangible y a cuestionar la mismísima textura de la realidad que damos por sentada, revelando el potencial latente para transformar nuestra experiencia vital. Prepárense para una inmersión en la visión de un hombre que se atrevió a soñar con una ciencia de la conciencia, un científico que nos legó las herramientas para hackear lo que llamamos realidad. Desde que nacemos, somos adoctrinados en una versión específica de la realidad, una narrativa consensuada que se nos presenta como la verdad inalterable, construida a partir de la información que nuestros sentidos recogen y que nuestro cerebro interpreta, configurando así un universo de objetos, personas y eventos que percibimos como externos e independientes de nosotros. Se nos enseña que el mundo es un lugar objetivo, con leyes físicas inquebrantables, donde la materia es fundamental y la conciencia es un mero subproducto de la actividad neuronal, una especie de epifenómeno que emerge de la complejidad biológica de nuestro cerebro, relegándola a un papel secundario en la gran ópera de la existencia. Esta visión mecanicista, tan arraigada en la ciencia occidental predominante, nos dota de un marco de referencia útil para navegar la vida cotidiana, para construir ciudades, desarrollar tecnologías y comprender ciertos aspectos del universo físico, pero al mismo tiempo establece límites férreos a nuestra imaginación, a nuestra capacidad de percibir lo extraordinario y a nuestra comprensión de lo que realmente somos como seres conscientes. Nos encierra en una jaula de creencias, donde aquello que no puede ser medido o replicado en un laboratorio es descartado como pseudociencia, fantasía o simple delirio, negando así un vasto espectro de fenómenos y experiencias que a lo largo de la historia de la humanidad han sido parte integral de la sabiduría de diversas culturas y tradiciones espirituales y que apuntan hacia una comprensión mucho más vasta y maleable de la realidad. La ilusión radica precisamente en la rigidez de esta percepción, en la creencia inamovible de que lo que vemos, oímos y tocamos es la única verdad posible, sin considerar que quizás somos los arquitectos inconscientes de nuestra propia experiencia, tejiendo la tela de lo real con los hilos de nuestras expectativas, creencias y limitaciones sensoriales, y perdiéndonos la profunda interconexión que subyace a toda existencia. Es en este punto donde la figura de Jacobo Greenberg surge con una propuesta radical, una visión que desarma esta ilusión y nos invita a trascender los paradigmas establecidos, a desaprender lo aprendido y a mirar la realidad con ojos renovados para descubrir que las fronteras de lo posible son mucho más fluidas de lo que jamás imaginamos y que la capacidad de moldear nuestra experiencia reside en la expansión de nuestra propia conciencia. En este escenario de certezas cómodas pero restrictivas, irrumpe Jacobo Greenberg Silverbaum, un científico mexicano que desafió los cimientos mismos de la neurociencia y la física de su tiempo, no con una negación rotunda, sino con una propuesta integradora que buscaba tender puentes entre la ciencia más rigurosa y las tradiciones espirituales más antiguas. Un neurofisiólogo brillante y atípico, obtuvo su doctorado en la Universidad de Nueva York y luego fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia en la UNAM, una institución dedicada a investigar fenómenos que la ciencia convencional consideraba periféricos o inexistentes, como la telepatía, la curación a distancia y los estados alterados de conciencia.
Su formación académica le proporcionó una base sólida en el método científico, pero su espíritu inquieto y su mente abierta le impidieron conformarse con las explicaciones simplistas de la realidad, impulsándolo a explorar territorios inexplorados y a cuestionar los dogmas establecidos con una curiosidad insaciable. Lo que diferenciaba a Greenberg no era solo su valentía para abordar temas controvertidos, sino su metodología, pues él buscaba aplicar el rigor científico a experiencias que tradicionalmente habían sido relegadas al ámbito de lo místico o lo psicológico, diseñando experimentos innovadores para medir y analizar fenómenos de conciencia que otros preferían ignorar. Su trabajo, aunque fascinante y profundamente revolucionario, fue a menudo recibido con escepticismo e incomprensión por parte de la comunidad científica más conservadora, que no estaba preparada para una visión del universo donde la conciencia no solo era central, sino que también era capaz de interactuar directamente con la estructura misma de la realidad, desafiando las leyes físicas conocidas. Sin embargo, para aquellos que estaban dispuestos a mirar más allá de la superficie, Greenberg se convirtió en un faro, un pensador visionario que nos mostró que la ciencia y la espiritualidad no eran reinos separados, sino dos caminos convergentes hacia una comprensión unificada de la existencia, invitándonos a trascender la dicotomía materialista y a abrazar una visión más holística y coherente del cosmos y de nuestro lugar dentro de él como seres conscientes y co-creadores de nuestra experiencia. El corazón de la propuesta de Greenberg reside en su revolucionaria teoría sintérgica, un marco conceptual que busca unificar la conciencia, la materia y el espacio-tiempo en una sola entidad interconectada, una audaz hipótesis que redefine radicalmente nuestra comprensión del universo. Esta teoría postula la existencia de una estructura fundamental, un hipercampo, que Greenberg denominó la látice, o retícula vibracional del espacio-tiempo, una matriz preespacial y pretemporal de información pura que subyace a todo lo que percibimos como realidad física, sirviendo como el sustrato primario de la existencia desde el cual emerge todo lo demás. La látice no es un espacio vacío, sino un tejido energético y consciente, vibrante y pulsante, que contiene la totalidad de la información del universo en un estado potencial, como una biblioteca cósmica de todas las posibilidades y todas las realidades que han sido, son y podrían ser, esperando ser decodificadas y manifestadas. Según Greenberg, la conciencia individual, a la que llamó el campo neuronal, no es simplemente un producto del cerebro, sino una estructura energética y sutil que interactúa directamente con esta látice, sintonizándose con ella para percibir y dar forma a la realidad. Nuestro cerebro, en esta visión, no actúa como el creador de la conciencia, sino como un complejo transceptor, un sofisticado procesador que modula, organiza y decodifica la información del campo neuronal, transformando las vastas vibraciones de la látice en las experiencias sensoriales que interpretamos como el mundo exterior, filtrando y seleccionando una minúscula porción de la información total disponible. Así, lo que experimentamos como nuestra realidad objetiva es más que la interfaz resultante de la interacción entre nuestro campo neuronal y la látiz, una especie de holograma complejo y dinámico que se construye y se desconstruye a cada instante, una ilusión que se vuelve sólida y convincente debido a la coherencia y la persistencia de nuestra propia sintonía. La implicación de esta teoría es monumental, pues sugiere que la calidad de nuestra experiencia de la realidad no está determinada por factores externos inamovibles, sino por la capacidad de nuestro campo neuronal para interactuar de forma coherente y armónica con la látice, lo que significa que el universo no es un lugar fijo e independiente, sino un campo maleable de potencialidades que responde a la forma en que lo percibimos y lo concebimos, abriendo la puerta a la posibilidad de que podamos aprender a sintonizar con diferentes realidades
y manifestar nuevas experiencias a través de la expansión de nuestra propia conciencia. La implicación más trascendental de la teoría sintérgica es la redefinición del papel de la conciencia, que deja de ser un mero epifenómeno cerebral para convertirse en el principio organizador fundamental del universo, el hilo conductor que teje la tela de la existencia y le otorga coherencia y significado. Para Greenberg, la conciencia no es algo que poseemos, sino algo que somos, una cualidad intrínseca del cosmos que se manifiesta a través de cada ser vivo y en particular a través de la compleja estructura de nuestro campo neuronal. Este campo neuronal, lejos de ser un ente pasivo, es una entidad activa que posee la capacidad intrínseca de generar coherencia, de sintonizar y de dar forma a la información preexistente en la látice. Cuando nuestra conciencia está en un estado de alta coherencia, es decir, cuando nuestros pensamientos, emociones y percepciones están alineados y resonan con una vibración unificada, nuestra interacción con la látice se vuelve más precisa y poderosa, permitiéndonos acceder a niveles de información y de experiencia que normalmente permanecen ocultos a la percepción ordinaria, como si estuviéramos afinando un receptor para captar una estación de radio que antes no podíamos oír. Por el contrario, cuando nuestra conciencia se encuentra en un estado de baja coherencia, fragmentada por el miedo, la duda o la disonancia interna, nuestra capacidad de interactuar con la látice se ve limitada y la realidad que experimentamos se vuelve más restrictiva, más densa y menos maleable, como si nuestro receptor estuviera desafinado y solo captara ruido estático. Esto significa que la calidad de nuestra experiencia del mundo no depende tanto de lo que sucede fuera de nosotros, sino de la coherencia interna de nuestra propia conciencia, de nuestra capacidad para unificar nuestra percepción y para sostener un estado de atención profunda y clara. Conciencia, en esta perspectiva, es la herramienta suprema para la creación de nuestra realidad, no a través de un acto mágico de voluntad aislada, sino mediante una sintonización resonante con el campo fundamental de información, una danza interactiva, donde nuestro campo neuronal y la látice se influyen mutuamente, creando una experiencia fenomenológica única. Es una invitación a reconocer que somos mucho más que observadores pasivos del universo, que somos, en esencia, co-creadores activos de nuestra experiencia, con el poder inherente de moldear la realidad a través del dominio y la expansión de nuestra propia coherencia consciente. Una revelación transforma por completo nuestra comprensión de quiénes somos y de lo que somos capaces de lograr en este vasto y misterioso cosmos. La búsqueda de Jacobo Greenberg no se limitó a los laboratorios y las teorías abstractas, pues él comprendió que muchas de las claves para atender la conciencia y la interacción con la látice ya habían sido descubiertas y practicadas por culturas ancestrales, aquellas que la ciencia moderna a menudo desestimaba como primitivas o supersticiosas. Fue este entendimiento el que lo llevó a sumergirse en el estudio profundo del chamanismo y las tradiciones espirituales de México, donde encontró un vasto conocimiento sobre los estados alterados de conciencia y las técnicas para expandir la percepción, prácticas que ofrecían un acceso directo a esa información fundamental que la ciencia occidental apenas comenzaba a vislumbrar. Greenberg no vio el chamanismo como una curiosidad folclórica, sino como una ciencia de la conciencia empírica y milenaria, un sistema sofisticado desarrollado a lo largo de incontables generaciones para interactuar conscientemente con la látice y para modificar la realidad de formas que desafían la lógica cartesiana, utilizando métodos como la meditación profunda, los rituales, las plantas sagradas y la atención enfocada para inducir estados de alta coherencia neuronal. Sus encuentros con chamanes y curanderos, como la legendaria Pachita, fueron cruciales para el desarrollo de su teoría, pues estos maestros le mostraron empíricamente cómo la conciencia humana
podía trascender las limitaciones espaciales y temporales, cómo era posible realizar curaciones milagrosas o interactuar con entidades invisibles, validando así la premisa de que la realidad es mucho más maleable de lo que se nos enseña. Pachita, en particular, realizaba cirugías psíquicas sin instrumentos físicos, simplemente con su intención y concentración, demostrando una capacidad asombrosa para manipular la materia y la energía, un fenómeno que Greenberg intentó documentar y comprender a través de la lente de su teoría sintérgica, viendo en ello la prueba irrefutable de la interacción directa entre el campo neuronal y la látice. Estas experiencias le confirmaron que la clave para hackear la Matrix, para trascender las limitaciones de nuestra realidad percibida, no radicaba en la tecnología externa, sino en el dominio de nuestra propia conciencia, en la capacidad de alcanzar esos estados de coherencia que permiten una sintonización más profunda y directa con la fuente misma de la existencia, uniendo la ciencia de vanguardia con la sabiduría ancestral en una búsqueda unificada de la verdad. Entonces, la pregunta clave es, ¿cómo podemos, desde nuestra realidad cotidiana, aplicar las enseñanzas de Greenberg para hackear nuestra propia matrix personal, para trascender la ilusión y manifestar una experiencia de vida más rica y expansiva? La respuesta se encuentra en el desarrollo de la coherencia de nuestro campo neuronal, un proceso que Greenberg estudió y que se puede cultivar a través de prácticas específicas que nos permiten sintonizar de manera más efectiva con la látice y por ende influir en la construcción de nuestra realidad. La primera herramienta fundamental es la atención, pero no cualquier tipo de atención, sino una atención profunda, plena y unificada, aquella que nos permite concentrarnos en un objeto, una idea o una sensación sin distracciones, llevando nuestra conciencia a un punto de quietud y claridad, porque al mantener una atención sostenida reducimos la fragmentación de nuestro campo neuronal y aumentamos su coherencia como un rayo láser que concentra su energía en un solo punto, amplificando su poder. La meditación, en sus diversas formas, es una vía excelente para entrenar esta atención, permitiéndonos observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos, creando un espacio de silencio interno donde la coherencia puede emerger naturalmente. Otra práctica crucial es la intención clara, la capacidad de definir con precisión lo que deseamos manifestar en nuestra realidad, no desde un lugar de carencia o necesidad, sino desde una profunda certeza de que ya existe en la látice como una posibilidad. Cuando nuestra intención es pura y está alineada con una emoción elevada como la gratitud o el amor, nuestro campo neuronal resuena con una vibración de alta coherencia que atrae y co-crea esa realidad deseada, porque la látice responde a la calidad vibracional de nuestra conciencia, no a la mera fuerza de nuestra voluntad. Además, Greenberg exploró la importancia de la co-creación con otros, el fenómeno de la experiencia unificada, donde múltiples campos neuronales se sincronizan para generar un campo de coherencia aún mayor, una sinfonía de conciencias que pueden influir en la látice de manera colectiva, lo que sugiere que la transformación más profunda no es solo individual, sino también comunitaria, en la unión de mentes y corazones con un propósito común. Al practicar estas disciplinas, la atención unificada, la intención coherente y la co-creación consciente, no solo comenzamos a percibir la realidad de una manera diferente, sino que también nos convertimos en participantes activos en su diseño, liberándonos de la programación implícita de la Matrix y abriendo las puertas a un universo de posibilidades ilimitadas, donde la imaginación se convierte en el puente hacia la manifestación de una nueva existencia.
El legado de Jacobo Greenberg es una invitación a la exploración, a la duda y a la profunda maravilla, un llamado a no conformarnos con las explicaciones superficiales y a indagar en los misterios de la conciencia y la realidad con una mente abierta y un corazón valiente. Aunque su figura y su enigmática desaparición en 1994 han alimentado un aura de misterio y especulación, el verdadero valor de su trabajo reside en las ideas que nos dejó, en el marco conceptual que nos proporciona para entender nuestra propia capacidad de percibir, crear y transformar nuestra experiencia del mundo. Sus teorías no son meras abstracciones intelectuales, sino mapas que nos guían hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestro lugar en el cosmos, sugiriendo que somos mucho más que cuerpos físicos en un universo material, que somos, en esencia, campos de conciencia interactuando con una red de información fundamental. El desafío que Greenberg nos presenta es el de romper con los viejos paradigmas, de atrevernos a experimentar con nuestra propia percepción, a cultivar la coherencia interna y a explorar los vastos territorios de nuestra mente, reconociendo que la verdadera libertad reside en la capacidad de elegir qué realidad queremos manifestar y experimentar. Su visión nos empodera, nos recuerda que no somos víctimas pasivas de las circunstancias, sino agentes activos en la creación de nuestro destino, con el poder de moldear nuestra experiencia a través de la sintonización consciente con el campo unificado de la existencia. Es un recordatorio de que la Matrix no es una prisión inquebrantable, sino una ilusión maleable que podemos aprender a hackear, a reconfigurar, a trascender, abriendo las puertas a una vida de infinitas posibilidades y de una profunda conexión con el universo. La obra de Greenberg nos invita a un despertar, a ver más allá de las apariencias y a reconocer la increíble potencia de nuestra propia conciencia como la herramienta suprema para navegar y co-crear la realidad. Sí, al finalizar este viaje por la mente de Jacobo Greenberg, nos queda la profunda reflexión sobre la naturaleza de nuestra realidad y el inmenso poder de nuestra conciencia para moldearla. Las semillas de la teoría sintérgica nos invitan a cuestionar, a explorar y a experimentar, a no dar por sentado nada de lo que percibimos, sino a ver cada momento como una oportunidad para expandir nuestra comprensión y para manifestar una vida más plena y consciente. La Matrix no es externa a nosotros, sino una construcción que emerge de nuestra interacción con el universo, y el poder de hackearla reside en nuestra capacidad de aumentar la coherencia de nuestro campo neuronal y de sintonizar con la vastedad de la látice. Para dominar por completo estos conceptos y profundizar en las prácticas que te permitirán hackear tu propia realidad, no olvides adquirir nuestro ebook, cuyo enlace encontrarás en la descripción de este video, Tu próximo paso hacia una transformación radical de tu percepción.